Entonces, mediación pedagógica. Vygotsky, que ya ustedes tuvieron que haberlo visto, los libros de Vygotsky todavía aplican todos, en todo lo que dice aplica. Dice la educación, digamos, el proceso de aprendizaje, tenemos que verlo como una ciencia. Por lo tanto, todo lo que ustedes hacen es apúntenlo, sistematícenlo. Cuando aprendan a sistematizar, mándenlo a revistas y a ponencias internacionales y nacionales. Empiecen a codiarse con otras personas del área. Como tecnólogos educativos es importante que eso pase, pero vean el aula como un espacio de experimentación. Porque si no lo vemos así, nos vamos a aburrir muy rápido. Y hacer una capacitación se va a volver súper tedioso. Porque otra vez hay que ir a dar ese tema. No, todas las personas que se tienen enfrente son seres humanos diferentes a los cuales voy a aprender otra cosa y voy a poder cambiar lo que ya hice. Eso sí, es un acto organizado. La planificación es necesaria para que esto suceda. Premeditado. Nosotros buscamos que hayan ciertos resultados específicos y no solo en la nota, no solo en los aprendizajes, sino está cómo van a responder a lo que nos está sucediendo o lo que estamos proponiendo en el aula. Eso sí, la educación es el límite entre la norma y los hechos, entre la teoría y la práctica, entre lo que nos han dicho que es educación y lo que realmente pasa en el aula. Para poder hablar de pedagogía, necesitamos entenderlo desde una posición que no es única. En otras ciencias somos ciencias naturales y ciencias puras, pero en educación necesitamos de las otras ciencias para poder construir un proceso diferente. Doña Susan Francis, que era la directora hace poco del doctorado de educación en la UCR, comenta en uno de sus libros específicamente, hablando de mediación pedagógica, que la palabra pedagogía viene desde la palabra paidos, que es una palabra griega. Paidos es de niño niñas y el ago o agen, no sé cómo se dice bien en griego, pero es de conducir. Entonces, la persona que es de paidología era la persona que llevaba al niño o a la niña a la escuela, a su proceso de aprendizaje. Y vean que en este momento se adapta esa palabra griega a pedagogía, que es un proceso de facilitar, mediar, acompañar a una persona. Eso sí, en ese momento, esa persona que acompañaba era un esclavo. Nosotros no somos esclavos, ¿verdad? En ese momento. Pero para esa época eran personas esclavas que se determinaban, que se escogían para esa tarea. La mediación pedagógica es alternativa en cuanto está pensada no solo como una ruptura, como expresa la mediación pedagógica es una ruptura. Ok, con muchas formas tradicionales de enseñanza, sino porque propone estrategias, actividades, procedimientos y nuevas formas de aprendizaje a fin de hacer posible el acto educativo. ¿Recuerdan las palabras que ustedes pusieron? Vivencias, experiencias, acción. Ok, es un acto al final de cuentas. Dentro de un horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, expresividad y racionalidad. Ahora veamos que esta ruptura, estas formas de aprendizaje, esta creatividad y expresividad también tenemos que verlo desde las tecnologías en el espacio físico y empezar a meter realidades aumentadas básicas, aunque sea realidad virtual, también vamos a empezar a considerarla dentro, el Internet de las cosas y hasta dónde los dispositivos con los que cuentan las personas me los permiten o no. Cómo yo soy creativa como un tecnólogo, una tecnóloga educativa para poder hacer esos cambios sin equipo. O sea, ¿cómo implemento la tecnología sin equipo? Bueno, nos tenemos que volver personas súper creativas para eso. Entonces también empecemos como a ver que esta oportunidad de usar tecnologías e innovar y esta ruptura tiene que ser en una diversidad de espacios. 7 claves de la mediación pedagógica. Esto fue escrito aquí en Costa Rica, en el doctorado de educación de La Salle. Un grupo de estudiantes sacaron estas 7 claves de mediación pedagógica y que me parecen que están súper bien resumidas. Número 1, el proceso de aprendizaje es significativo en la medida en que el estudiante encuentra sentido a lo que hace. Tenemos que hacer que la gente tenga sentido a lo que está pasando. Innovar y hacer una mediación pedagógica no es algo que sale de la noche a la mañana.
y no es algo fácil que de repente se me ocurre y funciona. Es un tema de experimentar, de que a veces nos podemos equivocar, de que no está mal si nos equivocamos, de colocarnos como personas enfrente de nuestra población y si nos equivocamos decir, uy, sí, tener razón, muchas gracias por señalarlo, porque además, dando esa aceptación, uno empieza a ver cómo y resalta que participó y que es importante su señalamiento, vamos creando competencias para que empiecen a poder expresar las cosas que no les parece bien con un jefe, por ejemplo, o con un superior. Y segundo, son partícipes del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, ustedes me dicen a mí, el entorno virtual no funciona así. Yo he llegado a cambiar entornos virtuales hasta 4 veces. Porque, ay, profe, y así como 2 semanas antes de que termine el semestre, estaba dando clases de grado, era. Profe, es que, vea, ya como estamos en ese momento del semestre, no podemos poner el entorno virtual de tal forma. Eso me llevó como medio día acomodarlo todo de nuevo. Pero no se trata de mí. Se trata de cómo la gente que está participando necesita un ambiente de aprendizaje que le funcione. Y eso los hace partícipes. Ya me fui por otro tema, pero, ¿ok? Eso es importante, hacer participar a las personas. El proceso de aprendizaje tiene que estar centrado en el desarrollo de las capacidades del aprendiente. Entonces, bueno, va unido a esto que estábamos diciendo. No solo son las capacidades propias de la disciplina o propias de lo que me toca capacitar, sino que también son cómo con esos contenidos puedo desarrollar. Es intencional en mostrar ese desarrollo de capacidad. Y eso es esencial para poder nosotros ayudar en la adopción de tecnologías. Uy, es que al final de cuentas me dejaron la torta, borré todo y todo, pero ahí medio lo recuperé. Ah, ¿aprendió a recuperarlo? Sí, perfecto. Qué dicha, enséñanos cómo lo recupero. Entonces se animan un montón. Ay, viejas, profe, yo hice tal y tal y tal cosa. Sí, se jaló la torta, pero aprendió algo que no sabíamos que iba a aprender. Y bueno, está bien, hágalo de nuevo, pero que dicho que nos enseñaste algo diferente. Eso es muy positivo. Por el cambio de las relaciones pedagógicas, ha de lograrse que el estudiante se convierta en la interlocución del proceso educativo. Fuimos a grabar un aula hace poco de ciencias políticas. Todos, sin excepción, tenían o el celular o la tableta o la computadora fuera. Pero vean cómo muchas cosas llegaron a transformarse y pasar de esto es muy, muy malo a es que es una forma en que el estudiante participa realmente e interactúa. Es el cambio que tuvimos no solo la tecnología, sino la posición del estudiante y también de la responsabilidad, de la autorregulación y de cómo podemos utilizar tecnología para que sean partícipes del proceso. En la intuición es considerada no solo como el punto de arranque del proceso, sino como la fuerza impulsora del mismo. De hecho, tenemos que tenerle esa chispa, esas lucecitas que a veces nos llegan, ponerle atención y ver lo que dice ahí, la fuerza propulsora, no del aprendizaje de la persona, sino Ujú, nosotros como mediadores pedagógicos. ujú, Tenemos que confiar en esos procesos. 5. Si el aprendizaje es un hacer, la persona que aprende debe desarrollar su capacidad de intuir su aprendizaje, instruir su aprendizaje. Yo les di, lo primero que les dije ahora en el curso, se trata de ustedes. Ustedes son los que quieren aprender, ustedes son los que les sirven. En otros, cuando he dado clases de tesis, les dije, yo ya me gradué, yo ya tengo, ya pasé mi tesis, no voy a andar detrás suyo. Pero, profe, ¿por qué no dice eso? Porque si usted no se da cuenta que es su proceso y está esperando que yo ande detrás suyo para ver si ya se entrega, no, mi proceso es guiarlo a usted, pero no tengo por qué andar detrás suyo porque usted tiene que construir e instruir su aprendizaje. Dependiendo del nivel en el cual nosotros estemos, hasta los niños de kinder tienen la capacidad de tener responsabilidad sobre su aprendizaje, porque los aprendizajes están hechos dependiendo del nivel de aprendizaje de cada persona, pero no solo la parte cognitiva, sino también esa parte emocional de cómo yo asumo mi aprendizaje.
Hay un documental, bueno, estos documentales de Netflix que son como series, que es de los niños que aprenden creo que es en China, a salir a hacer mandados y es mi primer mandado y es a los 2 años que salen a hacerlo. Y el chiquito se va y entonces toda la comunidad está pendiente de que el niño anda haciendo su primer mandado y lo están viendo. Nadie se mete, lo dejan aprender a ir a hacer su primer mandado. Van, hacen la compra y se devuelven a la casa. La posición de toda la comunidad sabiendo que eso está pasando es de mediadores y de acompañar el proceso, quiera o no, aunque sea en silencio. Pero, y obviamente cuidándolo de que nada le pase, pero dejan a la persona vivir su camino. Y es lo que necesitamos nosotros, que ellos y a las personas que estamos nosotros acompañando puedan construir e instruir su propio aprendizaje y desarrollar esa capacidad. El proceso de aprendizaje será tanto más rico cuantas más posibilidades de expresión tenga la persona que aprende, porque va a estar usted más motivado o motivada haciendo la expresión que usted quiere que la que yo le obligo a hacer. Obviamente, hay cosas que vamos a trabajar sobre formatos que ustedes tienen que aprender, pero la mayoría de entregas ustedes pueden presentarme en el formato que quieran. 7. Una propuesta de educación alternativa exige formas alternativas de evaluación. Hay un chiste que lo dijo una ex jefa mía en una capacitación. Si una persona usted la trae en los años 1600 a un aula universitaria, se va a sentir súper cómodo y cómodo, pero si lo saca a la calle, va a entrar en crisis, porque en la calle va a encontrar carros que no había en ese momento, va a encontrar edificios gigantes, pero las aulas universitarias no han cambiado mucho de los años 1600 para acá. Formas alternativas de educación y de aprendizaje implican formas alternativas de evaluar y obtener evidencias de aprendizaje. Fabio Fuentes, que es un mexicano de la Universidad de Veracruz, ser parte de la idea de que una docencia desde la mediación pedagógica supone que, desde la mediación pedagógica, supone que el maestro incite en el alumno la curiosidad y provoque el goce en el aprender. La persona tiene que encontrar su motivo para estar en un espacio o, o llevar un proceso de aprendizaje. La motivación es intrínseca en la persona, es algo propio. Al final de cuentas, Ana terminó en algo de que le tocaba a la persona, ¿sí? Porque la disciplina y la motivación es de la persona, es una decisión que yo como persona la tomo. Y Lorena cayó al final de cuentas en la persona. Es un proceso en el cual nosotros como equipo aprendemos de que esto es importante. O sea, horizontalizó la situación. ¿Y cómo es que se llama? Y José Rafael lo dijo, es que al final de cuentas se trata de automotivación, pero la motivación es intrínseca, es personal. Usted no motiva a nadie a nada, pero incita a la curiosidad y provoca. Es como, entonces se puede hacer diferentes cosas para que la persona se sienta provocada a preguntas generadoras, espacios, desde la presentación visual hasta las experiencias de aprendizaje que usted abra, hasta la actitud que usted tenga hacia las cosas. Alguien dijo, creo que fue Lorena, es una cuestión de actitud, pero la actitud sigue siendo personal. Soy yo quien decido eso. Entender que la motivación no es nuestra responsabilidad nos quita un peso de encima. Porque a veces cuando un estudiante no quiere hacer nada o una persona se va de todas las capacitaciones que hacemos o todas las evaluaciones las pone en cero, porque eso pasa. Y usted se da cuenta que hay otro montón de gente a la que sí le está funcionando y usted ya probó todas las estrategias y sigue siendo la misma persona que se queja siempre, usted dice, no, esto no es un problema ya de uno como docente. Es un tema de la motivación de la persona ante la situación que está viviendo. Estrategia de aprendizaje, vamos a hacer 4 estrategias en el curso. Estas estrategias de aprendizaje van a estar de acuerdo a los actores del aprendizaje. Esta semana vamos a ver actores de aprendizaje. Quienes ya vieron los contenidos, ahí están las descripciones.
Vamos a entender que los actores del aprendizaje ya no son los mismos como lo hablamos ahora. Ya no somos estudiantes y docentes, sino que la comunidad es parte del proceso. Las personas que dirigen son parte del proceso, esa parte política, y las entidades externas son también parte del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, rápidamente, a Moodle se le ocurre decir que ya no va a actualizar más y se queda en la versión 4. ¿Y que hacemos todas las instituciones que usamos Moodle? Porque empezamos a ser vulnerables ante los ciberataques. Ok, son varios ejemplos de situaciones que pasan y que todas estas decisiones van a afectar nuestra mediación. Esto es importante, muy importante. Ningún proceso de aprendizaje debe empezar sin un diagnóstico. Si estamos hablando de un diagnóstico en tecnología educativa, vamos a tomar en cuenta esto. Dispositivos para tener clases en línea, acceso a Internet, espacio, cuál es el espacio para estudiar, la disponibilidad de horarios para conectarse a clases, pensando en la parte sincrónica, cuáles son los aprendizajes previos y cuáles son las maneras de aprender de una persona. Y todo eso tiene que caber como en 10 o 12 preguntas, porque ya después de 12 preguntas la gente responde automático. Entonces, y usted me pregunta, Brenda, ¿y si estoy dando una charla? Porque ya después ustedes con el título de tecnólogos educativos, les van a salir un montón de opciones. Y si están dando una charla, ¿cómo hacen este diagnóstico? Empiecen siempre con una actividad de 2 o 3 preguntitas. Usan Menti o utilizan Slido o utilizan Quizzes o si están en Zoom, las mismas cuestionarios de Zoom. Pero siempre, siempre, siempre empiezan con una pregunta que les dé algún tipo de estadística para entender.